Bienvenidos un martes más al programa Llaves para el Alma. Yo soy Adi Rosado, soy coach de vida y soy psicomotricista. Y el programa Llaves para el Alma es un programa dedicado al desarrollo humano y a la superación personal. Y el día de hoy tenemos un programa súper importante que nos habla de la comunicación efectiva y de la comunicación afectiva. Y para esto tengo aquí a una gran maestra, que fue maestra mía, fue staff mía en coaching de vida, Blanca Estela Ruiz. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Es un honor tenerte aquí en el Qué programa, linda, en este gracias. espacio. No, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Muchísimos conocimientos y la verdad es que yo aprendí muchísimo de ti y espero que el público del programa goce tanto de ti como yo. Bueno, intentaremos compartir un poquito de lo que con los años hemos ido acumulando. Déjenme contarles un poquito de quién es Blanca Estela para que sepan algunas de las cosas que ha hecho. Entonces les voy a platicar un poco. Blanca Estela es profesionista independiente, tiene estudios desde hace 25 años en distintas ramas del desarrollo humano, como la programación neurolingüística, la logoterapia, la semiología, la psicología positiva, tanatología, coach ontológico, ejecutivo de equipos y de vida. Todo eso es ella, además de muchas otras cosas. Entonces, pues bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por escucharnos y por compartir este espacio. Y bueno, Blanca Estela, platícanos, Blanquita, ¿cómo es que empezaste este proyecto? Porque nos dices tú que es un proyecto, me estabas contando antes de iniciar el programa, que este es un proyecto que tiene ella. Entonces, ¿cómo es que te acercaste a este proyecto? Yo estoy trabajando en un proyecto personal para obtener un grado académico. Ajá. También fui docente durante muchos años y se me quedó por ahí en el tintero cerrar algunos capítulos de maestría, de doctorado, algunas cosas pendientes. Y justo entrando en este proceso, en las organizaciones, en clima organizacional, en administración estratégica, en administración de proyectos, en todos encontré que el común denominador como área de oportunidad es la comunicación. Claro. Y de ahí que me he puesto a investigar, a recabar información con el objetivo, mi proyecto tiene que ver con el desarrollo de competencias laborales. Y descubrí que no puedes hacer un desarrollo de competencias laborales si no antes haces un desarrollo de competencias personales. Claro. Y que también ahí el área de oportunidad es la comunicación. También dentro de esta investigación que estoy haciendo, me encuentro que para que la comunicación sea efectiva, tiene que ser afectiva. No podemos desvincularnos en ningún momento de la parte emocional. Okay. Y ahora con la norma esta nueva, la NOM 035, así es. Claro. Bueno, todavía creo que mi proyecto va a cobrar mayor relevancia por la posibilidad que tiene de abarcar claro. Su aplicación práctica a través de la comunicación. Más o menos esta es la intención. Por otra parte, bueno, pues mi paso por instituciones de educación públicas y privadas a nivel licenciatura me dieron la oportunidad de conocer mucho y de vivenciar el poder llegar a los jóvenes a través de establecer contacto con ellos vía la comunicación. Okay. He aprendido que hablar es una cosa, platicar es otra, conversar, pero comunicar es algo que tenemos que aprender a hacer, Adi. Claro, y no siempre el que esté escuchando entiende lo que está diciendo el otro. Así es. Y muchas veces tratando nosotros de decir algo, comunicamos algo distinto a lo que tenía nuestra intención original. Ese es un tema bien importante. Tendríamos que empezar por tener la conciencia muy clara de qué es lo que queremos decir. Claro. ¿Cuál es el objetivo de nuestro mensaje? ¿Para qué? Si está siendo dado en el momento adecuado, en el contexto adecuado, no solamente del emisor, sino también del receptor. Ajá. Y ponernos mucho en la parte empática del mensaje que estamos transmitiendo. Claro. Uh-huh. Y más o menos en eso es en lo que me he abocado y que me encanta tener la oportunidad hoy de compartirlo, porque de verdad muchos de los conflictos que tenemos los seres humanos
se deben a la comunicación, o más Claro. bien a la incomunicación. Claro, a que el receptor no recibe lo que está comunicando El emisor, el emisor. vamos por responsabilidades, el emisor no logra transmitir el mensaje para que el receptor Claro. lo asuma, lo comprenda, lo racionalice y en su momento dado lo aplique. No logramos ese objetivo. Claro. Y muchas veces se vuelve como si fuera el juego del teléfono descompuesto, Claro, ¿no? sí. Que sí, de verdad, si tú emites un mensaje a una audiencia y luego a cada persona le preguntas qué fue lo que dijo la persona, ¿Qué fue lo que escuchó? cada quien escuchó es diferente algo versión. diferente. Así es. Sí. Siendo que la persona dijo exactamente lo mismo. Y ahí hay, digo, dos partes, ¿no? Tal vez el que expresó el mensaje no fue lo suficientemente claro, pero también las personas que recibieron, todas recibieron algo distinto de lo que dijo la persona. Así es. Ahí es en donde está el... Fíjate que una de las bases de la comunicación efectiva Ajá, estriba en que solo el 7% del mensaje está basado en el lenguaje. Es decir, que el 93% tiene que ver, una parte importante, un 30 y algo por ciento, en el ritmo, el tono, la pausa, el momento. Y la otra parte tiene que ver con la expresión corporal. claro. Sí. Tú trata de hablar con alguien que no te vea a los ojos. Ay, no, yo no puedo. Te Por eso sientes digo que desatendido, comentábamos hace rato te que sientes muevo las desatendido. manos. Trata de hablar con alguien que tiene una actitud totalmente pasiva y tu percepción es que no te está escuchando. Claro. Ahora, ¿qué digo escuchar? La verdad es que tampoco sabemos escuchar. No. Oímos, más no escuchamos. Porque también la atención consciente, pues son muy pocos segundos, ¿no? Sí, hay veces que estamos escuchando, o parece que estamos escuchando, pero Nuestra diálogo mente- interno no nuestra nos mente permite, divaga, ¿no? así es, Como así es. tener una atención hacia Así la es. persona que está emitiendo el mensaje. Fíjate que una de las interrogantes que tengo en mi investigación es en quién recae la mayor responsabilidad del mensaje, si en el emisor o en el receptor. Seguramente hoy tú me ayudarás a clarificarlo. Esa es una de las interrogantes que todavía me quedan, como muchas otras dentro de mi proyecto, porque tú puedes estar muy claro en lo que quieres decir, pero no sabes si estás utilizando las palabras adecuadas, Ajá. no sabes si estás en la emocionalidad adecuada para transmitir el mensaje. Pero bueno, si te parece bien, yo lo quise hoy para el programa hacer en función de las etapas de la vida. Claro. Una buena noticia, primero la buena noticia y luego la mala. La buena noticia es que a comunicarnos podemos aprender, Claro. pero tenemos que aprender y aprender a desaprender. Porque en la comunicación traemos muchos vicios de origen. Nosotros aprendemos a hablar y aprendemos a replicar conceptos basados en nuestra historia de vida, en nuestro ámbito. Algunas palabras inclusive de las que ni siquiera conocemos su significado o que este significado ha ido cambiando. Los medios de comunicación son arrolladores en el tema del contexto de la epistemología de la palabra, Claro. porque la época va adecuando también el lenguaje Sí, y va viendo a modas, esa condición. ¿no? Va viendo modas, las famosas tribus urbanas, Ajá. la parte de las edades es muy importante. No puedes comunicarte igual con un pequeño que con un joven, que con un adolescente, que con un adulto. No es lo mismo. Inclusive los medios cada vez utilizan un lenguaje menos rico, entonces cada vez es menos específico lo que queremos decir, Sí. porque el lenguaje es mucho más limitado. Decía un buen amigo, entre menos digo, menos omito. Nosotros tenemos la costumbre de utilizar demasiadas palabras para expresar una idea. Y ahí emisor y receptor nos perdemos. Sí. Y eso tiene que ver con la claridad confusa que tenemos del mensaje que queremos transmitir. Pero es que hay veces que ni siquiera tenemos claro qué es lo que queremos decir. Así es, así es. Entonces no podemos elegir las palabras adecuadas para emitir el mensaje y mucho menos esperar que la persona pueda recibirlo de una manera abierta. Si no tenemos
nosotros ni claro cómo vamos a llegar a esa persona ni qué es lo que queremos transmitir. Y fíjate que esto tiene mucho que ver con el uso del lenguaje. Tenemos un lenguaje muy rico, muy vasto, pero también con muchas interpretaciones. Claro. Y también tenemos, tú sabes que un área de oportunidad de nuestro sistema escolarizado es la lectura de comprensión. Sí. A pesar de que tenemos tantos vocablos para una sola cosa, no tenemos la habilidad o el conocimiento de todos esos vocablos que nos pueden llevar. Eso es algo que en el sistema educativo sería bueno considerarlo. Sí, de hecho, bueno, cada vez leemos menos como mexicanos. Sí. Y es una tristeza. Esa es una tristeza porque el leer te facilita la comunicación. Claro. Te ayuda a transmitir las ideas. Estoy leyendo ahora un libro de Fernando Savater que me ha llamado mucho la atención. Él enviudó recientemente. Sí. Y dice que la forma de comunicación que siempre tuvo hacia su esposa fue a través de escribir, que es una forma de comunicarse. Claro. Y ahora, en la ausencia de ella, esto está siendo una forma que él encontró para comunicarse con su esposa. Si todos encontrábamos esta parte a través de la riqueza de los libros, tendríamos un vocabulario amplísimo. En particular, creo que nuestros jóvenes acotan ahora mucho a ciertas expresiones, a ciertas palabras, sin que lo critique o lo censure de ninguna manera, ni lo enjuicie, pero que no conocen qué significan esas palabras. Sí. Y que posiblemente, quiero pensar que para ellos sí tienen un significado, una comprensión. Pero además la lectura nos va abriendo nuevos horizontes, nuevos mundos y nos permite tener ideas más claras. Así es. Pero partamos de lo que antes mencionabas, que es muy importante. Yo, emisor, debo tener un diálogo interior acallado. Tener muy claro qué es lo que quiero transmitir. Con qué palabras lo debo hacer para que sea en el contexto que lo quiero expresar, de tal manera que el tono que utilice sea el más apto para que el mensaje llegue. Si yo estoy enojada, el mensaje no va a ser, mi emoción me va a ganar a la hora de expresar. Y hay momentos en que yo tengo que decir algo porque hay que poner límites, porque estamos en todos los ámbitos, en la familia, con la pareja, en lo laboral, en lo profesional, en las relaciones inclusive de amistad. Necesito acallar ese diálogo y decir, a ver, ¿para qué voy a decir esto? ¿Qué sentido puede cobrar mis palabras? ¿Hacia dónde las quiero encauzar? Siempre en un pensamiento de construcción, de positivismo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trabajar yo conmigo para tener ese lenguaje que me permita transmitirle al otro lo que quiero decir, para que realmente llegue al otro. Y mira, en esta parte de la investigación, tú sabes que ahora es algo que las madres conocemos perfectamente. Desde el momento en que estamos embarazadas, que nos sabemos embarazadas, comenzamos a establecer una comunicación con nuestro bebé. Sí. Los primeros sentidos que desarrollamos son el oído y el tacto. Y entonces comenzamos a tener contacto a través de nuestro vientre. Y empezamos a hablarle, y empezamos a expresarle. Algunos autores recomiendan hablar desde el corazón a ese bebé. Sí. Hacerle saber lo importante que es su presencia en nuestra vida. Porque esto les está formando, les está dando esa parte de seguridad, esa parte de emotividad, de alegría de vivir. Hay tantas cosas alrededor, como la música. Claro. En donde entras en contacto, ponle una guaracha, ponle una música, bueno, pues está dentro de tu cultura, de tu contexto. No es que tenga que ser música clásica, pero es una forma en donde estás incentivando la escucha del bebé. Claro. Eso es lo que va a hacer que el bebé también aprenda a hablar. Sí, y es muy simpático, pero a mí me pasaba mucho, sobre todo con mi hija mayor. Era muy simpático que yo tomaba, por ejemplo, una clase de historia del arte todos los miércoles. Entonces, yo creo que estaba acostumbrada a pocas voces. Y cuando oía la voz de mi maestra, empezaba a patear, de que era como que una voz que reconocía cada semana, porque pues nada más oía la de su papá, la mía, y creo que la de la maestra, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eran como las voces que oía con cierta periodicidad. Y igual había cierta música que una vez que le escuchaba, sentía yo como más inquietud, ¿no? Sí, incluso desde ese momento estás estableciendo un contacto de comunicación con tu bebé. Pero incluso tú suavizas tu voz para hablarle. Claro.
Tú comienzas a hablarle con afecto, en un tono tranquilo, en un tono reposado, que hace que se establezca esa conexión que pretendemos a través de la comunicación. Y que vamos perdiendo con la edad, que vamos perdiendo con el tiempo, porque entonces entre las prisas, entre lo resolutivo que queremos todo, nos vamos perdiendo de esa posibilidad de comunicarnos adecuadamente. Y nuevamente hago mucho hincapié en esto porque no sabemos escuchar. Y ahora lo seguimos comentando. ¿Pero qué es la comunicación? Te decía yo antes que la buena noticia es que se puede aprender. Claro. La mala noticia es que no sabemos comunicarnos. Y la comunicación es un arte. Ok, ¿y tú por qué dirías que es un arte la comunicación? Porque es un arte desde el momento en que requiere de la creatividad, que requiere de la habilidad, que requiere de la experiencia para desarrollarla, para trabajarla, para hacerlo. Hay personajes, ha habido a través de los tiempos, que traen ese don, que son comunicadores natos, que tienen la oportunidad de llegar a las masas y moverlas. Y lo hemos visto en todos los foros, no solamente en la parte de la expresión de discursos o de capacitación, nosotras que nos dedicamos a esto, en los artistas. Sí, hay gente que lo que hace tiene a un través de poder la música, de convocatoria o que lo hace a espectacular. Través es algún innato. mensaje. Y no Así siempre es. tienen que ser mensajes poderosos, pueden ser mensajes de cultura, mensajes de arte, inclusive mensajes políticos o bélicos. O Absolutamente, no absolutamente tiene que todo. ser siempre un mensaje que tenga una cuestión nada más como de comunicación de ida y vuelta, de transmitir No, un no, mensaje para tiene un propósito de dos vías, ¿no? Haces algo, notar que es muy importante. Toda comunicación tiene que tener un propósito. Sí. Si lo que tú estás haciendo no tiene un propósito, entonces estás hablando. Claro. Pero si tiene un propósito, entonces te estás comunicando. Y es algo a lo que tenemos que aprender los que no nacimos con ese don, porque finalmente todos tenemos un algo a que llegar, un establecer contacto con la otra persona. Sí, todos Entonces, tenemos habilidades, pero hay quien tiene como ese don así es. de poder hablar y decir las palabras correctas sin tener que pensarle mucho, ¿no? Y es un arte también porque dentro de la comunicación entra la parte de la estética. Claro. A ti te cautiva una persona que habla bonito, decimos. Sí. Y decimos habla bonito en una interpretación porque es agradable lo que estás escuchando, porque el tono, la mesura con la que se expresa, la asertividad con la que está transmitiendo alguna idea, es maravillosa, ¿no? Es increíble. Entonces yo creo que por eso es que la comunicación es un arte. Y es un arte en consecuencia que tenemos la capacidad y la habilidad los seres humanos de desarrollar, pero que también tenemos la necesidad para el logro de nuestros fines, de nuestros propósitos de vida. Claro, la comunicación finalmente es una necesidad del ser humano, porque vivimos en sociedad, siempre tenemos un entorno, además de una familia o de un entorno de laboral o en donde nos desarrollemos, necesariamente debemos de poder comunicar lo que sentimos, lo que requerimos y demás, y poder escuchar al otro para poder tener una conexión. Sí, fíjate, hablábamos del bebé. Después este pequeñito ya nació y tenemos ya en la cuna al bebé. Ajá. Hay muchas corrientes y muchas ideas y muchas interpretaciones acerca de cómo comunicarte con ese bebé, con ese pequeñito que ya está en esa cuna. Y ahí seguramente tú habrás escuchado que hay mucha gente que les habla a los pequeños con expresiones aniñadas. Ajá. Fíjate que acaban de hacer un estudio en una universidad de los Estados Unidos. Ajá. En donde se validó que la parte que se refleja en el desarrollo de ese pequeño está vinculada con que se utilicen ese tipo de expresiones. Porque tiene una cierta conexión afectiva con la madre a la hora de hacer ese tipo de lenguaje o ese tipo de modulación. Así es. Llega a cierta parte con esa vibración tanto auditiva como emotiva. Y básicamente porque cuando tú lo haces es una conexión. Y pone en el estudio un ejemplo que me llamó mucho la atención. Ajá. Porque dice, tú le dices al pequeño el chuchú.
Y entonces cuando tú dices chuchú, desde ti está surgiendo una emocionalidad afectiva hacia ese pequeño, de hacerle ver algo agradable, algo gracioso, algo que le represente, porque estás creando una imagen también en su mente, Sí. porque le estás diciendo que ese es un chuchú, diferente a que si le dijeras que es un tren, ¿no? Entonces, hay un momento entonces en que a los pequeños esta parte de expresión que se utiliza sirve. Sin embargo, ¿qué pasa cuando a los pequeños les hablamos hablándoles muy fuerte? Que subimos el tono de voz. No son sordos. No. ¿Qué pasa cuando repetimos las mismas expresiones? ¿Qué pasa cuando estamos con el no constante? ¿Qué pasa cuando estamos victimizando o satanizando la expresión? Está empezando, imagínate, a caminar, te vas a caer. Y si te caes, y entonces ya el tono que tú utilizas cambia completamente. Sí. Y ahí creas en la parte de la comunicación afectiva una ruptura con la efectividad de la comunicación. Claro. Porque entonces el niño deja de oír. Porque le está causando una respuesta, una reacción que no es favorable. Ya no hay esa emocionalidad. Finalmente cierra ese Así canal de comunicación porque ya no le está funcionando, Ya no, no le está ya no. gustando lo que está recibiendo. Ujú. Y eso lo hacemos todos, ¿no? Es una cuestión instintiva, pero además hay muchas corrientes que te dicen no le hables así, hay que hablarle con el nombre de las cosas por lo que son, porque lo estás enseñando. Sí, efectivamente está aprendiendo a hablar, pero habrá un momento en que el mismo niño en su propia vivencia, en su propia experiencia, sabrá que el chuchú es el trenecito, Sí. y luego que es el tren o la locomotora, porque va a tener esa Pero posibilidad. muchas veces van asociando el nombre Claro, real así es. al sonido o Así es. al nombre que tú le has puesto Así es. o algún código que tienes como madre e hija Sí. o madre e hijo. Sí. Entonces van sumando todo eso a la comunicación. Fíjate que incluso ahora, cómo se enseña a los niños a leer, es que les enseñan el sonido Ajá, de las letras, ¿no? claro. Entonces, como por fonética. Como por fonética. Entonces, esta parte de vincularte afectiva y efectivamente con la comunicación con ese pequeño, le va dando un horizonte de posibilidades de desarrollo. Claro. Entonces, de acuerdo con este estudio, esto es importante y llega hasta cierta edad. Entra tu pequeño a la primaria. Ahí ya entran otros factores, otros elementos como son los maestros. Sí. Qué importante es que nuestros maestros estén bien preparados para abrir esos canales de comunicación. Sí. Sí, que no sean simplemente catedráticos, sino que realmente... Que no sea el que transmita el tengan, conocimiento exacto, o el que transmita la información, sino que sea el que conecte con el pequeño. Exacto. Yo siempre fui partidaria con mi hijo de las escuelas en pequeños Pequeñas. grupos. ¿Por qué? Porque la atención personalizada es muy importante Sí. para la formación del individuo. No es lo mismo que seas un niño más a que seas Sí. Juanito o Pedrito, o que seas Claro. esa persona con la que la maestra tiene un vínculo de Sí, comunicación. fíjate que yo muchos años di clases, como 20 años, hasta hace unos 2 años, Ujú. y sí es mucho más difícil tener un grupo. Sí puedes tener una relación de conexión con muchos, pero evidentemente el tiempo de calidad disminuye si tú tienes, Sí, tienes 12 muchos. o 20 niños que si tienes 30 o 40. Ujú. Eso es muy cierto. Entonces sí, realmente como maestra, aunque estés en la posibilidad de hacerlo, la calidad del tiempo y la calidad de la atención disminuye mucho. Acabo de ver un video en Facebook que me llamó mucho la atención de una maestra, que me encantó además, que los niños cuando llegan a clases, Ajá. ella tiene unos símbolos en la pared. Ay, sí, ya lo vi. ¿Lo yo viste? también. Me encantó. Sí, ya lo vi. En donde la maestra les recibe como ellos quieran ser saludados. Sí, sí, sí. Que uno es como con abrazo, Uno es otro con nada abrazo, más, choca las manos. Ajá. O el sí, otro es así, o sí, sea, que como no quiere qué el tan cercano contacto. quiere el contacto Así el es, niño, así ¿no? es. Entonces, si el niño quiere nada más, hola, así, pues hola, ¿no? Pero Bueno, esa maestra está abriendo un canal de comunicación, permitiendo Claro. la libertad para que el niño se exprese y reciba Claro. el mensaje como él quiere. También vi por ahí otro escenario en donde lo que la maestra hace también a nivel de niños de primaria es que va rotando los lugares. ajá.
Nunca el niño debe sentarse todos los días junto al compañerito que lo hizo ayer o en el mismo lugar. Ok. De esta manera también el pequeño va integrándose realmente al grupo a través de la comunicación que tiene que establecer con los compañeritos, no solo en la parte de verbalizar, sino también en la parte de la expresión corporal, de que habrá empatía, de que habrá con quien pueda asociarse mejor para trabajar, lo va haciendo. Otra situación en la comunicación es desarrollar desde esta edad temprana el trabajo colaborativo. Sí. El trabajo participativo en donde todos son la suma. Son el esfuerzo conjunto para lograr. Sí, fíjate algo. que el último grupo al que yo le di clases, yo daba eso precisamente como proyectos. Y pues se van cambiando el liderazgo para que todos participen, pero para que todos experimenten el tener un líder y el tener el liderazgo y decir cómo se va a dividir el trabajo. Uh-huh. Todos van experimentando y tarde o temprano todos acaban colaborando mucho, y aunque hay un líder en ese momento, realmente el trabajo está repartido entre todos y todos lo asumen así. Pero fíjate, a través de este estilo de comunicación van tomando autoconfianza, Sí, van desarrollando el liderazgo, claro. la libertad de expresarse, la seguridad, la autonomía, la responsabilidad en el compromiso del trabajo de equipo. Claro. Y esto es fundamental en esta parte de la etapa de la vida. Sí, claro. En Realmente esta edad. los proyectos son un pretexto para desarrollar Claro. habilidades del pensamiento y para Sí. desarrollar habilidades o competencias. Habilidades para trabajo en cognitivas, equipo. así es. De hecho, en los nuevos modelos educativos se está hablando del aprendizaje basado en competencias, Sí. en la solución de problemas, in situ, en donde el niño sea más vivencial su experiencia que la parte de tenerlo sentado horas, Callado y callado, poniendo atención. sí, y que cuando rompe con este esquema se vuelve un problema Sí, para la maestra y para el niño sobre todo, y también en casa. sí. Porque vas a tener un niño en casa que está desadaptándose al medio en el que tiene que pasar pues un buen número de horas al día. Claro, y donde finalmente los conocimientos que va a recibir, como no los ha puesto en práctica, la mitad le van a servir y la otra mitad no, porque no les va a encontrar ninguna utilidad. Y yo cuestionaría si los recibe. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú, incluso como adulto, estás escuchando algo que no quieres escuchar? Pues te cierras y empiezas a pensar en otra cosa, que era lo que decíamos, no es tanto ya ahí ya un diálogo interno, pero sí es como Empiezas a divagar sí, una y a abstraerte, límite. de ese entorno porque no te interesa, porque no logra captar tu atención. Y una de las razones puede ser porque no estés integrado a ese grupo. Claro. Y sí es una responsabilidad importante de parte de los profesores, de los maestros. Tú de la comunicación afectiva. Sí. Cuando tú no encuentras ningún vínculo entre el conocimiento que estás recibiendo Sí. y tu persona, no lo haces tuyo. Y ese canal es exactamente como esa parte emocional, esa parte afectiva. Tienes que sentirlo, tienes que sentirlo. Sí, lo tengo que sentir y tiene que tener que ver algo conmigo, porque si no es así, no es representativo para mí y lo voy a dejar pasar. Fíjate que yo tenía una expresión que siempre puede sonar un poquito burda. Yo di 32 años en distintas escuelas públicas y privadas a nivel licenciatura. Y les decía yo a los muchachos que mi lema era que el alumno se divierta aunque no aprenda. Y bueno, era algo cómico, pero efectivamente, Sí. ¿cuántos no recordamos a aquel maestro, aquel profesor con el que la pasamos bien? Sí, Que despertó nuestro interés, que hizo ruido, que nos dejó esa dudita por aquí, que a lo mejor pasa cierto tiempo y entonces dice, no, es que me había dicho esto, claro, o y hay dijo veces tal cosa. que conocimientos o información que de primera mano no nos hubiera interesado, a la hora que nos es presentada de esa manera divertida y que nos incluye, Agradable, que te incluye, que te finalmente integra, le que te encontramos atrae, algo de provecho. o ya lo tienes por ahí almacenado en alguna parte de tu cerebro para que en el momento en que te sea de utilidad, porque al final de cuentas la estructura académica, la estructura de formación profesional, bueno, pues es rígida, digamos. Sí. Pero si lo puedes disfrutar, qué mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el caso estábamos en esta etapa de la infancia, es este vínculo afectivo con la maestra, este vínculo afectivo con los padres. Sí. El que llegues a casa
y platiques, porque desde ahí se inicia la comunicación, ¿eh? El bebé, el pequeñito que ya está fuera de la cuna, que a lo mejor va a la guardería, ese es un tema importante, ¿no? También de pronto ahora nuestras necesidades hacen que a los 40 días pues el pequeñito ya vaya a dar a la guardería, está en otras manos. De muchas otras atenciones. Pero bueno, las condiciones de vida nos obligan a que se dé esta circunstancia. Ya estamos en la parte de la primaria, digamos, y en que existe esta comunicación, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Y en que haya de parte de los padres esta conexión. No es solamente labor de la madre, es labor del padre y de la madre. Oye, ¿cómo te fue? Platícame. Y a lo mejor en esta parte de, y también hay un estudio al respecto, en donde cuando el padre se pone, padre o madre, se pone en el contexto de que cuando yo estaba en la escuela, fíjate que mi maestra abre ese canal de confianza. Ah, no, bueno, pues fíjate que pasó esto o que el otro. Fíjate que te quiero contar una anécdota, les quiero compartir una anécdota. Cuando mi hijo estaba pequeño, él empezó a jugar fútbol americano a los 5 años. Y entonces, pues allá los chicos hablaban con palabras altisonantes. Ajá. Y un día lo escuché decir algo. ¿Qué dijiste? No dije nada. Okay. Y luego llegó y me platicó. Fíjate que la maestra, hoy alguien dijo algo que estaba mal y le lavó, así dijo, le lavó la boca con jabón. Le dije, ¿y fuiste tú? No, mamá, yo no. Y le digo, oye, ¿y sabía muy feo el jabón? Sabía horrible, mamá. Ay, fuiste tú, no, pero No. sabía re feo. Sí, ¿por qué? Porque van descubriendo el lenguaje. Y es importante también que desde esta época ellos tengan perfectamente claros los límites, porque no podemos abstraerlos. Claro. No podemos, inclusive con la televisión ahora que la censura es demasiado light, Sí. las canciones, No, bueno, las canciones de pronto, ya no tienen cero sí, censura. Es de una pronto, cosa y bueno, las están oyendo los pequeños, de pronto dices, sí estoy escuchando lo que estoy escuchando. Y los niños lo están oyendo. Y por supuesto lo están captando, lo están atrapando. captando, lo están repitiendo y lo están bailando. Así es, pero no saben lo que significa. Sí, no. Entonces esta parte de Bueno, comunicación, en el mejor de los casos. en el mejor de los casos, esta parte de comunicación con los padres, de la confianza, de la apertura, de la verdadera creación de la comunicación es fundamental y es vital. Sí. Porque inclusive esto te va a permitir también establecer una comunicación para con los profesores, con las autoridades. Y bueno, y luego ya cuando pasan a la secundaria y eso también. Ese es un tema bien interesante, la parte de nuestros adolescentes, que adolecen de todo. Hay textos específicos que te hablan de cómo establecer una comunicación afectiva y efectiva con los adolescentes. Y ahí, por ejemplo, me gusta mucho la idea de uno de los autores que habla de que a veces a la madre y al padre hay una ruptura con la autoridad. Ay, mi papá no sabe, mi mamá es anticuada. Sí, es una edad en donde todo lo que huela a ti, no. No. Pero entonces puede haber otras figuras, Claro. que puede ser el tío, que puede ser el abuelo, que puede ser el amigo. Siempre yo creo bajo el ojo crítico de los padres, Sí. y sin perder ese contacto. Sin perder ese contacto. Yo creo que es determinante. Aquí tendríamos que hablar de límites, tendríamos que hablar de valores que también se dan a partir de la comunicación. Sí. Que se dan a partir de establecer lo que es el ámbito familiar, lo que sí es permitido y lo que no es permitido. Y el niño se va alineando. Sí. Si tú de pequeñito, el niño tiene que doblar su uniforme, tiene que poner sus calcetincitos en el bote de la ropa sucia, lo va a hacer. Pero si tú desde pequeño tú lo haces, le vas resolviendo las cosas, bueno, no quieras que cuando es adolescente, que ya la recámara es un desastre, él pueda entender el mensaje que le estás queriendo enviar. Pero si además entonces entras en comparaciones, es que tu hermano es mejor, o tu primo sí lo hace, en descalificaciones o en proyecciones, vas a ser un fracaso. Sí. Tú no sé qué esperas de la vida, no sé qué vamos a tener más adelante contigo. ¿Qué es lo que está pasando con la comunicación de ese adolescente? Se pierde. Sí. Se pierde. Entonces yo creo que sí es importante. Y la parte del lenguaje. Aquí yo quisiera hacer mucho hincapié entre la adolescencia y la parte de los jóvenes. Es verdaderamente, si se me permite el adjetivo, aterrador escuchar hablar a las jovencitas y a los jovencitos de ahora. Sí. Usan expresiones que no saben, yo creo ni en qué parte del cuerpo humano están, que no saben lo que están diciendo porque están buscando, yo creo,
así lo interpreto, la aceptación de otros. La aceptación de esas tribus urbanas, la aceptación de su grupo. Y entonces se imitan. Sí. Si tú desde casa eres tolerante con este lenguaje, si tú no facilitas la lectura, ¿cómo quieres que el pequeño, que el adolescente, que el adulto joven lea si en casa no ve libros? Si jamás tu madre o padre te pones con un libro, si no te pones a compartir, oye, fíjate que leí este libro o leí este artículo, si no existe esta retroalimentación, ¿cómo puedes hacer que este joven tenga esa inquietud? Muchas veces la misma literatura, lo que eligen ellos no lo eliges tú, pero no por eso no deja de ser rica, ¿no? Sí, pero entonces intégrate a qué estás leyendo. Sí. Porque ya que esté leyendo, estás estableciendo una comunicación. Claro. ¿Y qué estás leyendo? A ver, cuéntame. Sí, hay veces, por ejemplo, yo con mis hijas, hay una que le gusta mucho leer cosas como de anime japonés o novelas y cosas. Y hay veces que me va contando, no, es que estoy leyendo una novela, ¿qué tal? Que es algo que yo probablemente nunca hubiera elegido para leer yo, pero que tiene una riqueza y que a la hora que ella lo va leyendo y me lo va compartiendo, es un canal de comunicación y es algo que a mí me interesa ver qué es lo que está leyendo ella y finalmente acaba interesándome. Es una forma de comunicación. Respetar sus silencios y respetar sus espacios también es una forma de comunicación. Claro. Ellos también necesitan su diálogo interior, necesitan construir. Ya perdimos la costumbre de escribir. Tendríamos aquí que también hablar de la tecnología. Sí. Y ellos se vuelven emotivos a través de los emoticones. Sí. De todas estas, de las abreviaturas que utilizan, porque están reformando completamente el lenguaje. Sí. En estudios grafológicos ahora se hacen a partir de lo que escriben en el WhatsApp, fíjate, a través de lo que escriben en los correos. Con eso se puede describir ahora, me sorprende, pero así es la personalidad de nuestros jóvenes. Entonces, también aquí creo que es muy importante el tener esa oportunidad, porque después al final del día van a regresar estos jóvenes en su momento, porque entramos ya al adulto joven a los 20 años aproximadamente, que es la época de las grandes decisiones. Claro. De a qué te vas a dedicar, con quién vas a compartir tu vida, cuál va a ser tus creencias, tu ideología. Y además ahí ves, yo que trabajé en licenciatura, cómo se van mimetizando los jóvenes y cómo tienen tantos retos realmente que afrontar en temas de todo tipo, pero específicamente en la falta de comunicación. Ellos mismos no pueden comunicarse con ellos mismos porque no lo aprendieron desde pequeños. No aprendieron a gestionar sus emociones para expresarlas. Te llega tarde el joven y entonces la mamá y el papá están verdaderamente inquietos, nerviosos, porque tú sabes que cuando los hijos salen, oyes ambulancias, en fin, estás en el terror total. La verdad es que no tienes por qué transmitírselo. Ya llegó el joven, pues poner límites. ¿Sabes qué? Qué bueno que ya llegaste, si llegó tarde, qué bueno que ya llegaste, qué bueno que estás bien, y mañana platicamos. Y entonces saber decirle, mira, te estás exponiendo, pero yo te pido que comprendas que me estás exponiendo porque estoy en una angustia. Las palabras nos permiten potencializar los estados de felicidad, pero también los estados de angustia. Sí. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, pues vamos a tener esta emocionalidad abajo. Entonces, claro, el pensar con estos jóvenes positivamente, el poder tener ese contacto, mira, repórtate. Claro, porque vamos en dónde estás, dime a dónde vas, claro. Y a veces es mucho más grave todo lo que sucede en tu mente de lo que sucede en la realidad. Está sucediendo. Vas a salir, déjame llevarte, déjame recogerte, o ¿sabes qué? Que vengan a casa, porque tú de la escucha, de cómo se comunica ellos, vas a aprender mucho para comunicarte con tu propio pequeño, con tu propio hijo, con tu adolescente o con tu joven. Sí, y es que ahora la verdad es que las generaciones van cambiando, ya no de padres a hijos, sino de un momento a otro. O sea, ya hay una brecha generacional importante en pocos años. Sí, pero ahí es donde tenemos que aprender. Sí, aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender no a hablar, tenemos que aprender no a conversar, tenemos que aprender a comunicarnos. Y la comunicación afectiva y efectiva está en la escucha,
está en la atención, está en la honestidad, está en la sinceridad del mensaje, está en la emocionalidad del mensaje y está en la consecuencia que pretendemos de ese mensaje. Voy a ver si hay alguien que nos esté preguntando algo. Claro que sí. Porque ya tenemos... Mira, vamos a ver. Vera López Mariscal, hola. Hola Mariano. Nos manda un abrazo a las dos. Gracias, muchas gracias. Todos escuchamos diferente, qué difícil, y empieza el malentendido. Así es. Así es. Decía mi maestra Norma Alonso que todos tenemos un diccionario particular, porque le damos una interpretación a las palabras diferente, pero además dependiendo del momento, de la circunstancia, de cualquier cantidad de factores y también de la justificación para no entender. Porque a veces no nos comunicamos y no escuchamos porque no queremos. No queremos, exacto. Así es. Saludos a Deyanira, a Laura, a Michua, a Carla América, a Vera, a Michmed y a Froilán Martínez. Saludos. Y fíjate que ya tenemos a nuestro adulto y ahora también necesitamos aprender a comunicarnos con nuestros adultos mayores, con nuestros ancianos. Sí. Incluso yo, lo digo, a mi edad, también a comunicarnos entre nosotros. Sí. Nuestro estado de conciencia ya es otro. Sí. Nuestros juicios de valor deben quedar a un lado. No podemos establecer una comunicación afectiva y efectiva con un joven si queremos verlo desde nuestra historia, desde nuestra época. Mi época fue mejor, desde mis propios parámetros. Si no me acerco a lo que ese joven necesita escuchar de mí, a lo que puedo transmitirle con esa comunicación que sí sume para que su propia experiencia de vida sea mejor. Claro, porque nunca va a entender desde mi perspectiva, porque no ha vivido lo que he vivido yo o la época que he vivido yo. Si yo como adulto no me pongo empático y trato de acercarme a su mundo, no va a haber nunca una conexión. Y mira, tendríamos mucho, el tema de comunicación es amplísimo porque la sensibilización al transmitir noticias difíciles, al tener conversaciones difíciles, al tener que dar noticias, pienso en un médico, por ejemplo, pienso en la sensibilidad que tiene que desarrollar para establecer esa empatía, esa comunicación con el paciente para que reciba esta información que tal vez sea necesaria que reciba de la mejor forma. Sí. ¿No? Y para ti, ¿qué sería lo más importante en esa comunicación afectiva? ¿Qué es lo que no puede dejar de tener esa comunicación afectiva y efectiva para que haya ese canal? Yo creo que la honestidad, la sinceridad del mensaje. Si yo quiero manipular la comunicación, no voy a ser ni afectiva ni efectiva, porque está envuelta en una sombra que no tiene claro hacia dónde voy. Si yo logro transmitir a partir de mis propios valores, a partir de mi propia naturaleza, lo que realmente creo, lo que realmente entiendo, con las palabras adecuadas, concisas, concretas, con un lenguaje que me permita expresarme y que permita al otro entender. Si yo adorno demasiado las palabras, pues definitivamente va a ser muy difícil que establezca yo esa comunicación. Ay, pues te agradezco mucho. No, muchas gracias, muchas gracias. De toda esta claridad que tuviste para comunicarnos precisamente de qué se trata una buena comunicación. Sí. Y te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. La verdad un honor, muchísimas gracias por la confianza. Hay algunos libros base que me permito comentar, que te dejaré. Los títulos, por si hay alguien del auditorio a quien le interese ampliar en esta información, si tiene pequeños, si tienes jóvenes, si está embarazada, si está en una situación de pareja. Claro. Fíjate que hay un indicador, hay un 63% de divorcios de cada 100 en el 2018 en México. Y se dice que muchos de ellos son por incomunicación. Por incomunicación. Qué tema, pues, ¿verdad? Les voy a dejar yo aquí en el primer comentario del programa, vamos a dejar ahí la bibliografía que sugiere Blanca para que todos los que tengan alguna duda o que quieran recurrir a la bibliografía tengan ahí todos los datos.
Y bueno, les recuerdo yo que tengo clase de barras el día 16 de noviembre. Tenemos clase de barras, que es una técnica energética y corporal que nos permite hacer a un lado las creencias limitantes y energéticamente desechar lo que no tenemos, lo que nos está bloqueando y lo que ya no tiene más función en nuestra vida. Y bueno, nos vemos el siguiente martes en otro programa de Llaves para el Alma. Muchísimas gracias por escucharnos y cualquier duda que tengan pueden dirigirse conmigo y pueden contactar a Blanca. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Hasta luego. Bye.